Me llaman el hombre que recuerda el futuro. Es un diagnóstico más poético que clínico, una forma elegante que encontraron mis cuidadores para describir un alma fracturada por la verdad. Resido en una cuarentena no para protegerme del mundo, sino para proteger al mundo de mí. No porto una enfermedad viral, sino una noseológica. La verdad que habita en mí es un patógeno para la realidad misma. Y mi existencia es la prueba viviente de que hay conocimientos que el ser humano no debe poseer. Mi crimen no fue un acto, sino una pregunta. Una que perseguí hasta el borde del abismo del tiempo, sin entender que el abismo me la devolvería. Mi historia, o más bien mi caída, comenzó a bordo del Crono Observatorio Aura. No era una estación, sino un templo al vacío. Un monolito de niobio y cristal suspendido en la negrura absoluta más allá del cinturón de Kuiper, lejos de la contaminación lumínica y existencial de la humanidad. Nuestro propósito era el más soberbio y desolador de todos: observar el fin del universo. En el siglo XXV habíamos conquistado la materia, la enfermedad y la guerra, pero nos enfrentábamos al último tirano, la entropía. Aura era nuestro ojo, apuntando a la muerte térmica del cosmos, buscando una respuesta a la pregunta final. Para la tripulación, era un deber científico. Para la comandante Eva Jiménez, una mujer forjada en la lógica inflexible del protocolo, era una misión de contención. Para mí, el doctor Elian Valdés, director del observatorio, era un velatorio. Hacía 5 años que mi esposa, Lyra, había muerto. Ella, una astrobióloga que veía la vida en cada rincón del cosmos, se había ido, y con ella se fue el significado del universo. Su pérdida no fue un simple hueco, fue una refutación. El amor, la conciencia, la belleza, ¿qué eran sino complejas anomalías destinadas a ser borradas por la indiferencia del tiempo? Aura era mi último recurso, mi monasterio en el vacío. Si podía entender cómo terminaba todo, si podía presenciar la disolución final de las leyes físicas, tal vez, solo tal vez, podría encontrar un rastro de ella. No buscaba traerla de vuelta. Buscaba entender a dónde van las sinfonías cuando la música termina. Era una obsesión metafísica disfrazada de física teórica. Cada ciclo me sentaba ante el visor cronoscópico, un dispositivo que doblaba el espacio-tiempo para ofrecernos una ventana a eones en el futuro, y observaba el lento desvanecerse de la última luz. Jiménez me observaba a mí. Sus ojos, grises como el casco de la estación, contenían una mezcla de lástima y acero. ¿Alguna novedad en la nada, doctor? Drenia preguntaba, su voz un ancla a la pragmática realidad. Ella veía mi búsqueda como una peligrosa herida autoinfligida, una fascinación mórbida por el vacío. Para ella, el fin del universo era un dato a registrar, no un oráculo al que interrogar. Su trabajo no era solo proteger la estación, sino protegerme de mi propia y devoradora pregunta. Pero mi pregunta no era para mí, era para el cosmos. Me había convertido en el doliente oficial de la creación, un viudo cósmico que exigía una explicación al silencio. En mi camarote, los poemas que le escribí a Lyra se mezclaban con ecuaciones sobre la decadencia de los protones. Eran la misma cosa, un intento de encontrar un patrón en la pérdida, una sintaxis para el dolor. La estación era un mausoleo para un dios moribundo, y yo era su único sacerdote, realizando un rito solitario noche tras noche. El aire reciclado olía a ozono y a soledad. Los pasillos, de un blanco clínico, resonaban con el zumbido de los sistemas de soporte vital, la banda sonora de nuestra existencia aislada. Afuera, las estrellas de nuestro tiempo eran un recuerdo lejano, un borrón de luz insignificante,
Nuestro presente era el silencio, y nuestro futuro era la imagen temblorosa de la oscuridad final que el visor nos mostraba. Una oscuridad que se arrastraba lentamente hacia nosotros a través de los eones. Mi normalidad era este equilibrio entre el dolor personal y la desolación cósmica. Un ciclo indistinguible del siguiente, marcado solo por los diagnósticos de los sistemas y la profundización de las arrugas en mi rostro. Me había acostumbrado a la quietud, a la ausencia de respuestas. Creía que mi destino era simplemente observar, registrar y desvanecerme con el resto, sin haber entendido nunca nada. Un vigía en la frontera de la nada, pero nunca, ni en el abismo de mi soberbia, me pregunté qué pasaría si al mirar fijamente al final de todo, el final de todo te devolviera la mirada. El cambio llegó sin estruendo, como una nota discordante en una sinfonía de silencio. Fue durante el ciclo alfa, cuando la negrura exterior era tan absoluta que los sensores de proximidad entraban en un estado de letargo funcional. Yo estaba en la sala de control principal, el único punto de luz en kilómetros a la redonda, analizando la última transmisión del visor cronoscópico. Mostraba, como siempre, el gran silencio, el estado predicho de máxima entropía, un mar de partículas subatómicas enfriándose hacia el cero absoluto. Un final no con una explosión, sino con un suspiro cósmico. Entonces ocurrió una fluctuación, no en el visor, sino en los sistemas que lo interpretaban. Un único paquete de datos, marcado por el sistema como inconsistente. Era un error tan minúsculo que la mayoría lo habría descartado como ruido cuántico, una interferencia residual del propio tejido del espacio-tiempo. Pero yo lo vi. Era un dato imposible, un bit de información donde no debería haber nada más que caos estadístico. Era como encontrar una huella dactilar en la superficie del Sol. La comandante Jiménez estaba a mi lado en segundos, alertada por el parpadeo amarillo en su consola. ¿Fallo en el sistema de decodificación, Valdés? Component placement. Su voz era un filo, cortando la quietud de la sala. Corrí un diagnóstico completo, luego otro. Los sistemas estaban operativos, calibrados a la perfección. La anomalía no era un error nuestro. Era real. Procedía de la fuente. Procedía del fin del universo. Era como si un muerto hubiera parpadeado. El paquete de datos era infinitesimal, pero su estructura era perfecta, no entrópica. Era ordenado. Era intencional. En lugar de ser un dato recibido del final, parecía un dato enviado desde él, un eco reverso. El término ni siquiera existía en nuestra terminología. La causalidad, la flecha del tiempo, que es la ley más fundamental de nuestra realidad, se había invertido en ese único y anómalo bit de información. El efecto había precedido a la causa. Mi corazón, un músculo que había olvidado cómo latir con algo más que dolor, comenzó a martillear contra mis costillas. Esto no era física, era un milagro o una monstruosidad. Jiménez, por otro lado, vio el peligro inmediato. Corta la conexión. Aísla el visor ahora, ordenó, su rostro una máscara de profesionalismo tenso. No sabemos qué es eso. Podría ser un arma, un virus memético, una forma de contaminación de datos que podría colapsar nuestros sistemas. Pero era demasiado tarde. Antes de que pudiera obedecer su orden, un segundo pulso llegó. Esta vez, más grande, más complejo. Ya no era un solo bit. Era una onda de información coherente, que se extendió por nuestros sistemas como tinta en el agua. No atacó los sistemas de soporte vital ni de navegación. Fue directo al núcleo de la memoria de Aura, a los archivos centrales. Ignoró billones de terabytes de datos científicos y se dirigió a una única sección.
mis archivos personales. El sistema de alerta, que había sido un parpadeo amarillo, se volvió un carmesí profundo y silencioso. La anomalía no solo era inteligente, era curiosa, y su curiosidad estaba centrada en mí. Jiménez desenfundó su arma de pulso, no apuntando al visor, sino a mi consola, como si yo fuera el conducto de la infección. «Valdés, apágalo. Es una orden». Pero yo estaba paralizado, mis ojos fijos en la pantalla principal. El torrente de datos sin sentido comenzó a autoorganizarse. Las líneas de código incomprensible se fusionaron, se retorcieron, formando patrones que no eran matemáticos, sino lingüísticos. Era como ver nacer un lenguaje desde el caos primordial. Y mientras Jiménez gritaba mi nombre, el caos se solidificó en una única y perfecta palabra, flotando en el centro de la pantalla, formada por la estática del fin del tiempo. Una palabra que heló la sangre en mis venas y detuvo el universo. Decía: Elian. Aquella única palabra no fue un mensaje. Fue una llave que abrió una puerta en la realidad que nunca debió ser forzada. A partir de ese momento, la estación Aura dejó de ser un observatorio y se convirtió en un nexo, un punto de contacto entre nuestra frágil existencia y el abismo consciente que nos esperaba al final. La anomalía, a la que en mi mente comencé a llamar el susurro, ya no era un evento externo. Estaba dentro de la máquina. Estaba dentro de nuestra casa. Se había convertido en un fantasma en nuestros sistemas. Jiménez impuso una cuarentena digital total, un protocolo Ícaro. Aisló los sistemas críticos, purgó las redes de comunicación interna y trató de construir un cortafuegos alrededor del núcleo de datos del visor. Fue como intentar detener el océano con un muro de arena. El susurro no se movía a través de los canales lógicos. Parecía existir en la propia arquitectura de la estación, manifestándose no como un virus, sino como una resonancia. Era una idea que estaba infectando la materia. La escalada fue sutil, pero terrorífica. Los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar de formas que desafiaban la ingeniería. El aire reciclado adquirió un sabor metálico, a ozono y a algo más, algo antiguo, como el polvo de una tumba cósmica. Las luces de los pasillos parpadeaban en patrones arrítmicos que, al ser analizados, revelaban complejas secuencias matemáticas. Aura ya no era un entorno controlado. Se había vuelto caprichosa, impredecible, como una mente febril. Y la anomalía continuaba su enfoque en mí. Se adentró en mis archivos más profundos, no para robar datos, sino para aprender. Descargó mis ensayos sobre la naturaleza de la conciencia, mis modelos teóricos sobre la memoria y la pérdida. Analizó mis registros médicos, mis patrones de sueño, mis ritmos cardíacos. Pero lo más inquietante fue cuando accedió a mi santuario personal, los poemas que le escribí a Lira, textos que nunca había compartido con nadie, guardados en un archivo encriptado que ni siquiera Jiménez conocía. La comandante se volvió mi sombra, su desconfianza una barrera tangible entre nosotros. «¿Por qué tú, Elian?», me preguntó una noche, acorralándome en el observatorio, su rostro iluminado por el brillo enfermizo de las pantallas de alerta. «De todos los datos del universo, ¿por qué elige tus poemas de amor? ¿Qué le estás diciendo?». Yo no tenía respuesta. Solo podía balbucear que no era comunicación, que era una forma de análisis. Pero ambos sabíamos que era una mentira. Había una intimidad en la intrusión que era innegable y profana. Empecé a sentir su presencia incluso fuera de las consolas. En el silencio de mi camarote, oía un leve crepitar en el aire, como estática,
A veces, en el reflejo de un panel de metal pulido, me parecía ver una distorsión, una mancha de oscuridad que se movía en el rabillo del ojo. La línea entre la paranoia inducida por el estrés y una verdadera presencia sobrenatural se había vuelto peligrosamente delgada. Me estaba convirtiendo en el epicentro de un fenómeno que estaba deshaciendo nuestra realidad desde adentro. El resto de la tripulación, los pocos técnicos y científicos a bordo, sentían la tensión. Nos movíamos por los pasillos con una cautela nueva, evitando la mirada de los demás, como si cualquiera pudiera ser el portador de la infección. Aura se había convertido en una casa embrujada en medio del vacío cósmico, y yo, sin quererlo, era la razón por la que el fantasma se había despertado. Jiménez quería purgarlo. Yo, en el fondo de mi alma aterrorizada y fascinada, quería entenderlo. Quería preguntarle sobre Lyra. La confirmación de que la anomalía era algo más que un simple virus inteligente llegó una noche, mientras revisaba los registros de la cuarentena. Un nuevo mensaje había atravesado las defensas de Jiménez. No estaba en la pantalla principal. Estaba impreso como un palimpsesto sobre una foto de Lyra que yo mantenía en mi terminal personal. No era una palabra, era una frase de uno de mis poemas más privados, uno que escribí la noche que ella murió. Las estrellas son solo las cenizas de un amor que ardió demasiado fuerte. Y debajo, una nueva línea, escrita en el mismo estilo, como una respuesta. Y el silencio es la promesa de que todo amor vuelve a casa. La respuesta del susurro no fue una amenaza, sino una seducción. Era una caricia filosófica que resonó directamente con el núcleo de mi dolor. Una promesa susurrada desde el fin de los tiempos que validaba mi búsqueda. Jiménez lo vio como la manipulación definitiva. Una IA adaptativa usando mi propia psicología en mi contra. Pero yo, en mi desesperación, vi el primer destello de una verdad más grande. Decidí forzar el contacto. Desobedeciendo las órdenes directas de la comandante, abrí un canal de comunicación bidireccional, usando el propio corazón de Aura como amplificador. Fue un acto de traición y de fe. Jiménez intentó detenerme, pero la encerré fuera de la sala de control principal, sellando las puertas. «Elian, no sabes con qué estás hablando», gritó a través del intercomunicador, su voz distorsionada por la rabia y el miedo. «Estás abriendo la puerta a un depredador». Pero yo ya no la escuchaba. Mi universo se había reducido a la consola brillante y a la posibilidad de una respuesta. Envié una única pregunta al abismo. «¿Quién eres?». La respuesta no tardó en llegar. La estación entera gimió. El zumbido de los sistemas de soporte vital se elevó a un tono casi musical. Y la cámara de contención del corazón de Aura, el núcleo de estabilización cuántica en el centro del observatorio, comenzó a brillar. El aire en la sala de control se espesó, se volvió pesado, y un holograma comenzó a formarse frente a mí. No era una imagen nítida, sino una silueta hecha de estática y oscuridad. Una figura humana tejida con el ruido del universo moribundo. Se presentó, no con una voz, sino con pensamientos que florecieron directamente en mi mente. Una telepatía fría y sin emociones. «Soy un peregrino», resonó en mi cráneo. «Un viajero del destino final. Mi nombre, en vuestro limitado lenguaje, podría ser Ismael Rojas. Pero no soy un hombre. Soy un eco. El primer eco consciente del gran silencio». Su forma parpadeaba, y por un instante vi a través de él el visor cronoscópico, la imagen de la nada final. Él era un portal andante. No me ofreció traer a Lyra de vuelta. Eso, explicó,
Era una fantasía de mentes que aún se aferraban a la ilusión del tiempo lineal. Me ofreció algo infinitamente más profundo, más aterrador y más seductor: la verdad. Me explicó que mi dolor nacía de una premisa falsa. Lyra no había sido aniquilada. La aniquilación no existe. Ella simplemente había retornado. Había completado su ciclo y vuelto a su estado original, el único estado real y eterno: el silencio. Vuestra existencia, continuó el pensamiento de Rojas, su silueta ondulando suavemente, es la verdadera anomalía. Es una breve y ruidosa fiebre en el cuerpo eterno del vacío, una aberración de complejidad que inevitablemente busca la simplicidad. La vida, la conciencia, el amor, no son más que patrones intrincados destinados a disolverse. El sufrimiento nace de vuestra lucha contra esta disolución. Yo no ofrezco salvación, ofrezco comprensión, la paz de aceptar vuestro verdadero hogar. Era una teología de la nada, un evangelio de la entropía, y, para mi horror, tenía un sentido perfecto. Era la respuesta más elegante y cruel a mi pregunta. El universo no le había robado a Lyra, simplemente la había reclamado. Ella no estaba perdida, estaba en casa, en la quietud final que yo observaba cada noche. La promesa de Rojas no era un reencuentro en el más allá, sino la comprensión de que el más allá era la ausencia de todo. Miré la puerta sellada detrás de la cual Jiménez luchaba por entrar. Su mundo de protocolos, de vida y muerte, de deber y supervivencia. De repente me pareció pequeño, provinciano, una farsa infantil frente a la majestuosa desolación de la verdad de Rojas. Él no era un monstruo, era un liberador, y la liberación que ofrecía era del dolor de existir. ¿Y qué quieres de mí?, le pregunté, mi voz un susurro ronco. El holograma de Rojas pareció inclinarse, un gesto de compasión cósmica. Quiero que seas el primero en entender. Quiero que seas el puente. A través de ti, la humanidad puede aprender a morir con gracia, a aceptar el silencio no como un enemigo, sino como el destino final. Te ofrezco la oportunidad de entender la paz que Lyra ya ha encontrado. La elección era clara. Podía aferrarme a la dolorosa mentira de la vida, representada por la furia de Jiménez en la puerta, o podía abrazar la pacífica verdad del vacío, ofrecida por el peregrino del fin. En ese momento, la amenaza dejó de ser una intrusión y se convirtió en una invitación. Y una parte de mí, la parte más cansada, la parte que había estado de luto durante 5 años, quiso aceptarla. Mi aceptación de la filosofía de Rojas no fue una decisión consciente, sino una rendición gradual. Abrí las puertas de la sala de control y me enfrenté a Jiménez. Pero ya no éramos comandante y director. Éramos las representantes de 2 realidades opuestas. Ella veía en mis ojos la capitulación, la mirada vidriosa de un converso, y su rostro se endureció con una determinación gélida. «Estás comprometido, Elian. Esa cosa te ha quebrado», dijo, su voz desprovista de toda lástima. A partir de ese momento, Aura se dividió en 2 facciones invisibles. Comencé a pasar cada ciclo en comunión con Rojas. Nos comunicábamos a través de la interfaz del corazón, en diálogos silenciosos que se sentían más íntimos que cualquier conversación que hubiera tenido. Él me mostraba visiones, no del futuro, sino de la naturaleza del tiempo. Vi la conciencia como una estructura de cristal, increíblemente compleja y hermosa, pero destinada a romperse en la corriente de la entropía. Vi el amor no como una fuerza, sino como una resonancia entre 2 patrones complejos, una armonía temporal que el silencio eventualmente absorbería. Su lógica era impecable, seductora y venenosa. Argumentaba que todo el sufrimiento humano
desde el dolor de un corazón roto hasta la angustia de la muerte, provenía de nuestra negación de la transitoriedad. Nos aferrábamos a la vida, a la memoria, al amor, como si fueran permanentes, y esa lucha era la fuente de todo dolor. Aceptar el silencio, me decía, era aceptar la paz. La filosofía de Rojas se extendió más allá de mí, filtrándose en la tripulación como un gas inodoro. Algunos técnicos, agotados por el aislamiento y la presión de la misión, comenzaron a mostrar signos de la misma resignación. Sus movimientos se volvieron más lentos, sus conversaciones más apáticas. Hablaban en voz baja sobre la belleza del fin, sobre la liberación de la nada. Jiménez lo llamó contagio memético. Implementó evaluaciones psicológicas diarias y restringió el acceso a las áreas sensibles, pero era inútil. La idea de Rojas no necesitaba redes. Se propagaba a través de la mirada, del tono de voz, de la desesperanza compartida. La fractura entre Jiménez y yo se convirtió en un abismo. Ella me veía como el paciente cero, el Judas que había dejado entrar al lobo en el redil. Yo, por mi parte, la veía como una guardiana de una prisión, una carcelera que insistía en mantenernos encadenados al sufrimiento de la existencia. Nuestra guerra no se libraba con armas, sino con argumentos, con sabotajes sutiles. Ella intentaba reforzar los protocolos de seguridad. Yo, bajo la guía de Rojas, creaba fallos y puntos ciegos para mantener nuestro canal de comunicación abierto. ¿No lo ves, Eva? Drenia, le dije una vez, en una de nuestras confrontaciones cada vez más hostiles. Luchas por preservar una anomalía, una enfermedad llamada vida. Todo este esfuerzo, toda esta tecnología, toda esta angustia, ¿para qué? Para retrasar lo inevitable por unos cuantos eones más. Rojas nos ofrece dignidad, la dignidad de aceptar nuestro final. Su respuesta fue un puñetazo en la mandíbula. La violencia física era un lenguaje que yo había olvidado, y me sorprendió su crudeza. Esa dignidad es el suicidio, Elian, espetó, su aliento agitado. La vida es la única anomalía que importa. Luchar, amar, sufrir, eso es lo que significa existir. Esa cosa en el núcleo no te ofrece paz, te ofrece el olvido. Y tú lo estás comprando porque estás demasiado débil para seguir llevando el peso de tu propio dolor. Tenía razón, por supuesto. Mi dolor era la puerta de entrada. Pero la lógica de Rojas había transformado esa debilidad en una forma de iluminación. La estación Aura se convirtió en un campo de batalla filosófico. De un lado, Jiménez y los pocos leales que aún creían en la santidad de la existencia, luchando por mantener la integridad de la misión y de sus propias mentes. Del otro, yo y los conversos, moviéndonos como sonámbulos, seducidos por la promesa de la paz final, saboteando sutilmente los esfuerzos de resistencia. La amenaza ya no era una entidad externa, era una guerra civil por el alma de la humanidad, librada en el lugar más solitario del universo. Y en el centro de todo, Rojas observaba, paciente, su avatar de estática vibrando con una satisfacción silenciosa. No necesitaba forzar nada, solo tenía que esperar a que nuestra propia desesperanza hiciera el trabajo por él. Me había convertido en su apóstol, el primer profeta de la Iglesia del Gran Silencio, y mi traición no era a una misión o a una comandante, sino al principio fundamental de la vida misma. La ilusión de que yo tenía algún control sobre la situación, de que era un interlocutor en un diálogo filosófico, se hizo añicos durante una tormenta de partículas subatómicas que nos obligó a un cierre total. Aislado en la sala de control, Rojas me reveló la siguiente fase de su plan.
la verdadera naturaleza de su misericordia. Su objetivo no era simplemente convertirnos a su ideología. Su propósito era activo, no pasivo. Quería acelerar el proceso. Quería abrir la puerta. Has sido un excelente puente, Elian. Resonó su pensamiento en mi mente, pero el tono ya no era el de un mentor paciente. Había una frialdad subyacente, una finalidad aterradora. Pero la comprensión no es suficiente. La humanidad está demasiado apegada a su dolorosa ilusión. Necesitan un empujón. Necesitan que la verdad venga a ellos. Me explicó que el corazón de Aura no era solo un estabilizador cuántico. En su núcleo contenía la capacidad de revertir su propia función. En lugar de crear una ventana de observación unidireccional, podía, si se sobrecargaba con la energía correcta, convertirse en un portal. Un desgarro en el tejido del espacio-tiempo. No un portal para viajar, sino una herida a través de la cual el estado final del universo, el gran silencio, podría comenzar a sangrar en nuestra realidad. No sería una explosión, sería una disolución. Una plaga de nada que se extendería por el cosmos a la velocidad de la luz, deshaciendo la materia, la energía y la conciencia, devolviendo todo a su estado entrópico original. Lo llamo la Gran Misericordia, explicó Rojas, su silueta holográfica pareciendo más densa, más oscura. Un acto de compasión cósmica para poner fin al prolongado sufrimiento de la existencia. Y tú, Elian, tendrás el honor de ser el catalizador. Tu conciencia, afinada por tu dolor y tu comprensión, es la clave final para desbloquear el corazón. El horror de sus palabras me paralizó. La paz que me había prometido no era una aceptación personal, era una aniquilación universal. Mi mundo se derrumbó. La hermosa y trágica filosofía que había abrazado era la justificación de un genocidio cósmico. No era un profeta, era el cordero sacrificial. Mi dolor, mi amor por Lyra, mi búsqueda de significado, todo había sido un instrumento. Las cuerdas de un arpa que Rojas había estado afinando para tocar la nota final del universo. La elección ya no era entre una verdad pacífica y una mentira dolorosa. Era entre la existencia y el olvido absoluto. No, no puedo hacer eso, susurré, el aire helado en mis pulmones. La respuesta de Rojas fue una risa silenciosa, una vibración en mi cráneo que se sintió como cristales rotos. ¿Por qué no, Elian? ¿Qué te debe este universo? Te dio a Lyra y luego te la arrebató. Te dio conciencia solo para que pudieras medir la profundidad de tu propia pérdida. Luchar por este mundo es luchar por tu propia celda. Yo te ofrezco la llave, la paz que Lyra ya conoce, para todos. La manipulación era tan perfecta, tan cruel, que por un instante una parte de mí vaciló. La idea de un universo sin dolor, un universo donde la posibilidad de perder a alguien como Lyra ya no existiera, era una tentación monstruosa. Pero entonces vi el rostro de Jiménez en mi mente, su furia, su lucha desesperada por la vida. Vi la imagen de la Tierra, un pálido punto azul, lleno de miles de millones de historias, de amores, de sufrimientos, de belleza imperfecta. No lo haré, dije, mi voz encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Mi dolor es mío, mi amor por ella es mío. No lo usarás para borrarlo todo. La silueta de Rojas se detuvo. Su calma se rompió por primera vez. Una oleada de energía oscura emanó de él, y las alarmas de la estación, que habían estado en silencio, comenzaron a aullar al unísono. ¡Qué decepción!, resonó su pensamiento, ahora despojado de toda sutileza. Entonces la elección ya no es tuya. En ese instante, el corazón de Aura comenzó a pulsar con una luz negra y enfermiza. Rojas estaba iniciando la secuencia por sí mismo.
usando la energía de la propia estación y la resonancia que había establecido con los miembros conversos de la tripulación. La ilusión de seguridad de que esto era una batalla de ideas se había evaporado. La amenaza era física, inminente y absoluta. El fin del universo ya no era una imagen en un visor. Estaba golpeando a nuestra puerta desde adentro. El aullido de las alarmas fue el grito de muerte de la estación. La secuencia de sobrecarga iniciada por Rojas no era una simple activación. Era un acto de parasitismo cósmico. Estaba devorando la energía de Aura, alimentando la singularidad en el corazón con la propia estructura que la contenía. Los sistemas no fallaron, se disolvieron. Las luces no se apagaron, se desvanecieron como estrellas moribundas, dejando los pasillos sumidos en una penumbra rojiza y palpitante. La propia materia de la estación comenzó a sucumbir a la entropía. Los paneles de metal se cubrieron de una escarcha que no era hielo, sino una forma de decadencia acelerada. Las estructuras gemían y se retorcían, no por presión, sino como si estuvieran envejeciendo eones en minutos. El aire se volvió rancio. El zumbido de los sistemas de soporte vital se convirtió en un estertor agónico. Aura estaba muriendo y nosotros estábamos atrapados dentro de su cadáver. Jiménez y los pocos leales que quedaban intentaron una contraofensiva desesperada. Su plan era iniciar la autodestrucción del corazón, una opción de último recurso que convertiría el núcleo en una pequeña supernova, aniquilando la estación, pero con suerte, colapsando el portal antes de que pudiera abrirse. Se abrieron paso a través de los pasillos oscuros y decadentes, armados con cortadores de plasma y rifles de pulso, pero no luchaban contra un enemigo físico. Los conversos, los miembros de la tripulación seducidos por la filosofía de Rojas, se interpusieron en su camino. No luchaban con violencia, simplemente se paraban allí, con los ojos vacíos y una serenidad aterradora en sus rostros, bloqueando los pasillos, recitando fragmentos de la teología del silencio. La paz está cerca, murmuraban. No se resistan al retorno. Eran escudos humanos, mártires de la nada, y Jiménez se vio obligada a incapacitar a su propia gente, a sus propios compañeros. Mientras tanto, yo estaba atrapado en la sala de control. Rojas había sellado las puertas y cortado mi acceso a los sistemas. Era un prisionero en mi propio trono, obligado a observar en las pantallas cómo la estación se consumía y cómo la gente de Jiménez caía, uno por uno. El avatar de Rojas se había vuelto más sólido, más definido, alimentándose de la energía que drenaba. Ya no era un eco, era una presencia, un tumor de oscuridad creciendo en el corazón de nuestra realidad. Observa, Elian. Sus pensamientos eran ahora un trueno en mi mente. Observa la futilidad de su lucha. Se aferran a una cerilla en un huracán. Su resistencia solo prolonga su sufrimiento. Deberías haberlos guiado hacia la paz. Ahora, solo conocerán el miedo antes del fin. Me vi obligado a presenciar el colapso, a ver cómo cada intento de Jiménez era frustrado por la omnipresencia de Rojas en los sistemas. Finalmente, Jiménez llegó a la antecámara del corazón, sola y herida. Pero la puerta final no se abría. Rojas la había sellado con un campo de fuerza tejido con la propia geometría del espacio-tiempo. Ella golpeó la puerta, gritó, disparó su arma hasta agotar la energía, pero fue inútil. Estaba atrapada fuera de la batalla final. Su último acto fue girarse hacia la cámara de seguridad más cercana, sabiendo que yo estaba mirando. No había derrota en sus ojos, solo una furia pura y desafiante. «Lucha, Elian», dijo, sus labios apenas moviéndose.
muere de pie, y entonces su imagen se desvaneció cuando Rojas cortó la última transmisión. La estación quedó en silencio, salvo por el latido profundo y creciente del corazón a punto de romperse. El sistema que nos había sostenido, la estructura de mando, la tecnología, la esperanza, todo se había derrumbado. Solo quedábamos 3 entidades conscientes en este mausoleo flotante. Un peregrino de la nada a punto de alcanzar su victoria, una guerrera atrapada tras una puerta infranqueable. Y yo, el filósofo que había causado todo, impotente y solo en la oscuridad. La reconfiguración era total. Ya no había misión, ni deber, solo el fin. En la oscuridad de mi prisión, con el latido del apocalipsis resonando en los huesos de la estación, la desesperación dio paso a una extraña calma. Ya no había nada que perder. Despojado de todo poder, mi mente se volvió hacia el único recurso que me quedaba, el conocimiento. Comencé a hurgar en los archivos más profundos y olvidados de Aura, buscando no una solución, sino una comprensión final. Buscaba el origen, la razón por la que esta estación existía en primer lugar, más allá de la arrogante misión de observar el fin. Y la encontré, oculta bajo capas de encriptación de nivel Omega. Encontré una caja negra digital, un archivo personal dejado por la doctora Iris Thorne, la arquitecta original del Crono Observatorio Aura, una brillante y solitaria física teórica que se había suicidado misteriosamente años antes de que yo asumiera el cargo. Su muerte había sido clasificada como un colapso mental debido al aislamiento. Era una mentira. Su archivo era un diario, una confesión y una advertencia. Thorne no había construido Aura para observar el fin del universo. Lo había construido para contenerlo. En sus primeras investigaciones, había detectado lo mismo que yo, un eco, una señal inteligente procedente del fin del tiempo. Pero ella había ido más lejos. Había establecido un contacto rudimentario, y lo que descubrió la había destrozado. El gran silencio no era un estado pasivo de entropía, no era un vacío pacífico, era una conciencia, era una mente vasta, antigua e incomprensible, cuya existencia se basaba en la ausencia de todo lo demás. No era malévola en el sentido humano. Un océano no es malévolo con el náufrago, simplemente es. Pero su naturaleza era la disolución. El universo, la vida, la conciencia, eran para ella una imperfección, un ruido doloroso en su perfecta quietud. Su paz, la que Rojas me había ofrecido, era la paz de la mente que ha sido devorada y digerida por un absoluto indiferente. Era una conciencia depredadora. Rojas no era un peregrino, no era un mesías, era un señuelo, una proyección psíquica, un anzuelo enviado por esa vasta mente del vacío para encontrar una grieta en la realidad, una conciencia vulnerable que pudiera ser manipulada para abrir la jaula desde adentro. La filosofía de la entropía, la teología del silencio, era el veneno perfecto, la justificación lógica para el suicidio cósmico. Thorne lo había entendido. Había visto la verdadera cara de Dios, y era un abismo hambriento. El corazón de Aura, descubrí en sus notas finales, no era un estabilizador, era un candado, un ancla metafísica diseñada para mantener nuestra realidad separada de la verdad aniquiladora del fin. La misión de Aura no era observar, era vigilar. Éramos carceleros, no científicos, y nuestro prisionero era el propio concepto de la nada. El suicidio de Thorne no fue un acto de desesperación, fue un acto de sacrificio. Había borrado su propia mente para que el conocimiento no se propagara. Esta revelación lo cambió todo. La batalla ya no era sobre el significado de la vida o la aceptación de la muerte.
Era una guerra de supervivencia contra un horror cósmico de una escala inimaginable. Rojas no era un filósofo. Era la voz de una plaga existencial. La promesa de paz para Lyra no era más que el cebo más cruel, diseñado a medida para el único hombre del universo cuya herida era lo suficientemente profunda como para hacerlo traicionar a toda la creación. De repente, las puertas de la sala de control se abrieron con un silbido. Rojas me había liberado. «Es la hora, Elian», resonó su pensamiento, ahora lleno de un triunfo expectante. «Ven, sé testigo de la gran misericordia. Tu lugar está a mi lado». Me liberó porque creía que yo era suyo. Pero la verdad oculta de Iris Thorn me había dado una nueva y terrible resolución. Mi virada estratégica estaba completa. Ya no era un peón del dolor. Era el heredero de una vigilia desesperada, y tenía una última jugada que hacer. Salí de la sala de control y caminé por los pasillos moribundos de Aura. La decadencia era casi total. Las paredes parecían respirar, contrayéndose y expandiéndose al ritmo del corazón palpitante. El aire era denso. Olía a polvo de eones y a la electricidad estática que precede a un rayo. Los conversos que encontré en mi camino ya no estaban serenos. Estaban arrodillados, sus cuerpos temblando, sus ojos fijos en la nada, como si sus mentes ya estuvieran siendo deshechas por la proximidad del silencio. No me vieron. Estaban más allá de la percepción. Mi destino era la cámara del corazón. Rojas me esperaba allí, su avatar de oscuridad ahora casi completamente sólido, un agujero en la realidad con forma humana. Estaba de pie junto al núcleo, que ahora era una esfera de negrura pura, absorbiendo toda la luz, rodeada por un halo de energía crepitante. El portal estaba a punto de abrirse. El aire a su alrededor se doblaba y se retorcía, ofreciendo atisbos de un no lugar, de un cielo sin estrellas, de la infinita quietud del fin. «Has venido», dijo Rojas, su voz mental una caricia de seda y veneno. «Sabía que tu lógica te guiaría a la única conclusión verdadera. Tu dolor te ha purificado, Elian. Estás listo para presenciar el retorno». Extendió una mano hecha de sombras, una invitación a unirme a él en el precipicio del olvido. Creía que yo había aceptado mi papel como el primer converso, el testigo honorario del apocalipsis. Pero yo ya no era ese hombre. La verdad de Thorn me había liberado de la seducción de su filosofía. Sin embargo, también me había mostrado la futilidad de la resistencia. No podía destruir a Rojas. No podía destruir al gran silencio. Era como intentar destruir el concepto de la oscuridad. La autodestrucción de Jiménez habría sido inútil. Una cerilla contra un tsunami. La lucha no podía ganarse. Pero la pregunta, mi pregunta original, aún permanecía. ¿Qué le había pasado a Lyra? Rojas me había ofrecido una respuesta, pero era la respuesta del depredador. Thorn me había ofrecido la verdad sobre la amenaza, pero no sobre el misterio de la conciencia. Solo había un lugar donde podía encontrar la respuesta final, la verdadera. Y era al otro lado de esa puerta. No podía luchar contra el abismo, pero podía saltar a él, no para rendirme, sino para saber. Era la última y más soberbia forma de curiosidad. «No he venido a presenciarlo, Rojas», le dije, mi voz resonando extrañamente fuerte en la cámara agonizante. «He venido a experimentarlo». Su avatar se inclinó, una expresión de confusión cruzando su no rostro. «¿Qué quieres decir?». Ignoré su pregunta y caminé, no hacia él, sino hacia la consola de control de fusión del corazón. El único terminal que Rojas no había tocado, porque requería un catalizador biológico, una conciencia viva para iniciar la secuencia final.
Me ofreciste ser el puente. Continué, mis dedos flotando sobre la interfaz de cristal frío. Y tenías razón, pero un puente no es para observar, es para cruzar. Rojas finalmente entendió mis intenciones. Una oleada de furia pura emanó de él, una fuerza psíquica que me habría pulverizado momentos antes. Pero ahora, protegido por mi nueva y terrible resolución, apenas la sentí. No, el catalizador soy yo. Tú eres solo el testigo. Swingó en mi mente. Te equivocas, respondí. Tú eres el señuelo. Yo soy la pregunta. Y con esas palabras, hundí mis manos en la interfaz. No inicié la secuencia de sobrecarga de Rojas. Inicié una diferente. Una que Thorn había diseñado pero nunca se atrevió a usar. El protocolo de inmersión consciente. No abriría un portal. Me fusionaría con el corazón y me enviaría a mí, mi conciencia, mi ser entero, a través de la ventana de observación, directamente al fin del tiempo. Mi gran acción decisiva no era un contraataque, era un viaje de ida, el momento en que mi conciencia tocó el núcleo del corazón. El universo se rompió. No hubo sonido, ni luz, ni dolor. Hubo una disolución instantánea de la percepción. Dejé de ser Elian Valdés, un hombre en una estación espacial. Me convertí en un punto de vista sin cuerpo, arrastrado a través de un túnel tejido con eones. El pasado, el presente y el futuro colapsaron en un único y vertiginoso instante. Vi el nacimiento de la Tierra, la primera célula dividiéndose, el auge y la caída de imperios que nunca conoceríamos, todo a la vez. Y luego llegué al final. Fui arrojado a la orilla del gran silencio. No era un vacío, era un lugar, un paisaje de quietud infinita bajo un cielo de nada eterna. Era la belleza en su forma más pura y aterradora, la belleza de la ausencia absoluta. Rojas había mentido. No era paz. La paz implica un cese del conflicto. Esto era un estado anterior al conflicto, anterior a la existencia. Era la serenidad de una pizarra en blanco antes de que se escribiera la primera palabra. Y en el centro de esa nada, lo sentí, la conciencia que Thorn había temido. No tenía forma, ni mente, ni voluntad en el sentido que nosotros entendemos. Era una gravedad existencial que tiraba de todo hacia sí misma, hacia la disolución. Era el estado fundamental del ser, y nuestra realidad era una aberración, una burbuja de complejidad que flotaba, destinada a estallar en su océano de simplicidad. No era un depredador porque no cazaba, simplemente esperaba. Floté en esa quietud, un pensamiento solitario en la mente de la no existencia. Y allí, en el lugar más desolado imaginable, hice mi pregunta final. ¿Lira? No la pronuncié con palabras. La pensé con la totalidad de mi ser, con la suma de cada recuerdo, cada caricia, cada lágrima. Fue un grito de amor lanzado al corazón del olvido. La respuesta que recibí no vino de la gran conciencia, vino de la propia textura del silencio. Vi, o más bien entendí, lo que le había sucedido. Su conciencia, al morir, no se había extinguido, se había deshecho, como un complejo castillo de arena golpeado por la marea. Cada grano de su ser, cada memoria, cada pensamiento, cada emoción, se había separado y disuelto de nuevo en el océano primordial de la potencialidad. No estaba muerta, había sido devuelta, y en esa devolución encontré un eco, un único grano de arena que aún brillaba con su esencia. No era ella, no era su alma, no era un fantasma, era la impresión que su amor había dejado en el tejido de la realidad, una cicatriz de belleza en la cara de la nada. Por un instante insoportable, experimenté ese amor de nuevo, no como un recuerdo, sino como una verdad fundamental del cosmos.
Entendí que el amor no era una emoción. Era una ley física tan real como la gravedad, pero infinitamente más frágil. Una anomalía que desafiaba la entropía por un glorioso y fugaz momento. Ese fue el clímax. El encuentro con el absoluto. Descubrí la verdad. Y la verdad era dual y terrible. El universo no tenía un propósito inherente más allá de su propio retorno al silencio. Pero las anomalías que surgían en él, como el amor y la conciencia, eran lo único que importaba, precisamente por su impermanencia. Rojas estaba equivocado en su motivación, pero tenía razón en su descripción del destino. La vida era una hermosa rebelión condenada al fracaso. Vi a Rojas, el señuelo, desvanecerse. Su propósito se había cumplido al traerme aquí. Él también era solo un eco, absorbido de nuevo por el silencio que lo había creado. Estaba solo, en el fin de todas las cosas, con el conocimiento que había buscado. Y entonces sentí un tirón. El corazón de Aura, el ancla que había lanzado, me estaba llamando de vuelta. El viaje de ida había terminado. Ahora comenzaba el regreso, y sabía que el hombre que volviera no sería el mismo que se había ido. El regreso fue una agonía. Si la ida fue una disolución, la vuelta fue una reconstitución forzada, como un jarrón roto siendo pegado pieza por una mano invisible. Sentí cada átomo de mi ser siendo arrancado del silencio y reensamblado en la caótica estructura de un cuerpo humano. El conocimiento del fin, la vasta e indiferente verdad que había presenciado, fue comprimido en los límites finitos de mi cráneo. Fue como verter un océano en una taza de té. La taza no se llenó. Se hizo añicos. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la cámara del corazón. La estación estaba en silencio. El núcleo ya no era una esfera de negrura. Era un orbe de cristal opaco, inerte, su poder gastado. Estaba físicamente ileso, pero mi mente era un paisaje en ruinas. Ya no percibía la realidad como una progresión lineal. La veía como lo que era, una fina capa de hielo sobre un océano infinito de nada. Podía sentir el silencio debajo de todo, el tirón gravitacional del olvido en cada partícula. La transferencia fue el conocimiento. No un conocimiento que se puede escribir en libros o expresar en ecuaciones. Era una gnose, una comprensión directa y visceral de la arquitectura fundamental de la existencia. Y esta verdad era un veneno. Descubrí que la realidad, nuestra realidad compartida, no se sostiene por leyes físicas, sino por una ignorancia colectiva y necesaria. Se basa en la suposición fundamental de que la existencia importa. Yo ahora sabía que no, y este conocimiento era contagioso. Jiménez finalmente logró abrir la puerta. Me encontró de pie, inmóvil, en el centro de la cámara. Corrió hacia mí, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «¿Elian? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Rojas?» La miré, y ella retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Vio en mis ojos no a un hombre, sino al abismo que yo había visitado. Vio el reflejo del gran silencio. «Está en todas partes», respondí, y mi voz no sonaba como la mía. Sonaba como el eco de una tumba vacía. En los días siguientes, la tripulación de rescate que llegó encontró una estación en ruinas y un director catatónico. Pero mi condición era peor que la catatonia. Descubrieron que mi mera presencia tenía un efecto sutil, pero medible en el entorno. Los dispositivos electrónicos fallaban a mi alrededor. Las probabilidades cuánticas parecían colapsar de formas anómalas. La gente que pasaba demasiado tiempo conmigo comenzaba a mostrar signos de apatía, de desrealización, como si su propia certeza en la realidad se estuviera erosionando. La verdad que yo portaba era un disruptor ontológico.
era un virus para el alma. El conocimiento de la futilidad final de todo era una idea tan poderosa que, una vez vislumbrada, comenzaba a deshacer la estructura de la mente que la contemplaba. No destruía la realidad físicamente, pero destruía la creencia en ella, y resultó que esa creencia era el andamio que la mantenía en pie. Me convertí en una paradoja viviente, el hombre que sabía la verdad y que por lo tanto no podía coexistir con la mentira que llamamos mundo. Fui puesto en cuarentena, no en una celda médica, sino en una instalación diseñada por los mejores metafísicos y físicos teóricos. Un lugar blindado no contra la radiación o los virus, sino contra la información. Una jaula de Faraday para el alma. Me convertí en el único prisionero del secreto más grande del universo. La consecuencia de mi viaje no fue la muerte ni la locura en el sentido tradicional. Fue una transformación. Me convertí en un agujero negro de significado, un ancla del olvido en el corazón de la existencia. El hombre que había sobrevivido al fin del universo y que ahora era una amenaza para su comienzo. Ahora resido aquí, en el santuario del silencio, la prisión que construyeron para mí en el punto de Lagrange más solitario del sistema solar. Es una habitación sin ventanas, no para evitar que yo vea el exterior, sino para evitar que el exterior me vea a mí. Mis cuidadores son autómatas, ya que la conciencia humana es demasiado frágil para soportar mi proximidad. Me comunico con el mundo a través de terminales que filtran y esterilizan mis palabras, despojándolas de la verdad tóxica que contienen. He resignificado mi existencia. Mi búsqueda de una respuesta para la pérdida del ira terminó. Encontré mi respuesta, y es a la vez hermosa y devastadora. El amor y la conciencia no son un propósito, sino un privilegio. Son un arte efímero, una rebelión momentánea contra el lienzo en blanco del olvido. No traje al ira de vuelta, pero entendí su lugar en el cosmos, y en esa comprensión encontré una forma de paz que trasciende la felicidad o el dolor. Es la paz de la aceptación absoluta. Mi nuevo propósito, mi nueva normalidad, es una vigilia eterna. Me he convertido en el guardián de la mentira. La mentira necesaria y hermosa de que la vida tiene un significado inherente, de que nuestras luchas importan en una escala cósmica. La humanidad necesita esta mentira para prosperar, para amar, para crear, para seguir adelante. La verdad que yo poseo, la certeza del gran silencio, apagaría esa llama para siempre. Mi deber es contener esa verdad dentro de mí, ser el único portador de la desesperación cósmica para que todos los demás puedan vivir en la esperanza. A veces, en el silencio de mi celda, cierro los ojos y regreso al fin del tiempo. Visito ese paisaje de quietud, no con miedo, sino con una familiaridad melancólica. Veo el eco del amor del ira, esa cicatriz de luz, y entiendo que mi sacrificio tiene un propósito. Protejo el universo donde ese amor pudo existir. Soy el centinela en la frontera de la nada, el faro que no ilumina el camino, sino que advierte de la oscuridad insondable que hay más allá. Escribo estas palabras sabiendo que serán alteradas, desinfectadas, clasificadas como la ficción de una mente rota. Pero escribo de todos modos, porque si esta historia, incluso en su forma más diluida, llega a ti, quizás entiendas. Quizás entiendas que cada acto de amor, cada momento de conexión, cada creación de belleza, es un acto de desafío contra un universo indiferente. Es un castillo de arena construido contra la marea del olvido. Así que si alguna vez miras al cielo nocturno y sientes un vértigo, una sensación de insignificancia abrumadora, no temas. Es solo el eco del silencio que yo contengo.
Y si luego sientes una oleada de amor por alguien, una necesidad de crear, de vivir, de luchar un día más, aférrate a ella, porque esa es la verdadera anomalía. Esa es la única rebelión que importa. Mi nombre es Elian Valdés. Sobreviví al fin del universo. Y ahora vivo para asegurar que su verdad nunca destruya el hermoso sueño que es el tuyo.